México, como parte de su política sobre el cambio climático, ha abordado el asunto de las ciudades como algo fundamental. Hay que considerar que una buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen justamente en las ciudades, por la actividad urbana, por el transporte, y entonces el diseño de esta nueva secretaría que se creó en el gobierno mexicano del presidente Enrique Peña Nieto fue precisamente para abordar de manera integral los temas de la ciudad, la sustentabilidad de la ciudad desde sus aspectos ambientales, el cambio climático, sus aspectos económicos, la competitividad, la productividad de las ciudades y sus aspectos sociales, de generar ciudades más cohesionadas y producir mejores condiciones de armonía de la sociedad urbana de México. ¿Y cuáles serían algunas de las acciones que ya ha tomado el SEDATU en cuestiones a las políticas climáticas que ha tenido México? Eh, Valdría la pena comentar que, por ejemplo, antes de iniciar esta administración, hay un régimen de subsidios a la vivienda social en México y este régimen no existía con ningún tipo de criterio de carácter territorial, es decir, los subsidios a la vivienda social en México se podían entregar en cualquier parte y esto produjo, entre otras cosas, una dispersión de las ciudades. Nuestras ciudades en México son ciudades con muy bajas densidades, nosotros tenemos densidades del orden de 23 viviendas por hectárea, y una parte de esto es precisamente originado porque los subsidios no tenían ninguna orientación de carácter territorial. Una primera medida que se tomó en el gobierno mexicano al año de haber iniciado el gobierno fue justamente plantear un esquema que permite que todos los subsidios estén concentrados adentro de las ciudades. Nos interesa que las ciudades no se expandan, que no sigan creciendo y aumentando su superficie y al contrario tratemos de utilizar lo que está dentro de las ciudades, que es muy valioso, tanto la infraestructura como predios baldíos. Entonces la localización de subsidios en México ahora se da con criterios territoriales y no más en cualquier parte en las afueras. Y eso ha permitido en un solo año poder considerar que casi ya la mitad de todas las viviendas que se producen en México se producen dentro de las manchas urbanas, que era el efecto que nosotros queríamos tener. ¿Y cuáles serían las expectativas que usted tiene en cuestiones de las acciones climáticas o las políticas climáticas que va a tener el presidente Enrique Peña Nieto ahora que se va a acercar a la conferencia? ¿Cuáles cree que serán sus posiciones al respecto? Bueno, México ha sido un país impulsor de estas políticas, de hecho es un país líder en el sentido de que tiene una legislación avanzada, que tiene metas muy específicas y que más allá de los acuerdos que se logren en cumbres como esta, más allá de el consenso que se da entre los países para producir acciones efectivas sobre los temas de cambio climático, México tiene su propio compromiso, es decir, nosotros no estamos esperando a que el resto del mundo se ponga de acuerdo. México ya tomó la decisión de actuar y actuar en muchos sectores. Lo mismo estamos actuando en materia de la protección de los bosques o del agua, lo mismo estamos actuando en una reforma energética muy importante que va a permitir una renovación de las tecnologías, como en los temas urbanos. Es decir, las ciudades tienen que transformarse y se tienen que transformar justamente para poder producir mejores condiciones de vida para la gente, pero en general generar menos emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que producen en buena medida el cambio climático.